te hacen daño, y lo primero que sientes, como un incendio que se propaga por tus venas, es la necesidad de responder. Es un impulso animal, primario, una descarga de adrenalina que te grita que debes equilibrar la balanza. Sientes que si te quedas callado, estás aceptando la derrota. Sientes que si no reaccionas, el mundo pensará que eres débil, que eres una presa fácil, que cualquiera puede pisotear tu dignidad y salir ileso. Ese incendio interno te empuja a explicar, a levantar la voz para que tu verdad sea más ruidosa que su mentira. Sientes la urgencia de defenderte, de construir muros de argumentos, de desplegar pruebas y razones. Quieres, por encima de todas las cosas, hacer que entiendan. Quieres que vean su error, que sientan el peso de su injusticia, que se den cuenta del daño que han causado. Buscas esa validación externa, ese "tienes razón", que calme la tormenta en tu pecho. Pero ahí, justo en ese milisegundo donde permites que tu lengua se mueva antes que tu razón, es donde pierdes. Pierdes no porque no tengas la razón, sino porque has entregado tu paz a cambio de una satisfacción momentánea y vacía. Has permitido que un agente externo, alguien que probablemente no busca tu bienestar, dicte el ritmo de tus pulsaciones, porque debes entender una verdad incómoda. Reaccionar es exactamente lo que esperan de ti. Quienes buscan herirte, quienes lanzan el anzuelo de la provocación, no buscan un debate intelectual ni una resolución pacífica. Buscan tu descontrol, buscan verte fuera de tu centro, ver cómo tus emociones nublan tu juicio y cómo te rebajas a su nivel de caos. Te conocen, o al menos conocen tus debilidades. Han observado tus grietas y saben perfectamente qué botón presionar para que saltes, para que pierdas la compostura, para que te conviertas en una marioneta de tus propios impulsos. Y cuando respondes, cuando entras en esa dinámica de ataque y defensa, entras en su juego. Has aceptado las reglas de un tablero que ellos mismos diseñaron. Ya no eres el dueño de tu tiempo ni de tu energía. Ahora eres un recurso más en su drama personal. Estás alimentando el fuego que querías apagar. Ahora imagina esto. Cierra los ojos por un segundo y visualiza la escena. Alguien lanza una ofensa directa, una crítica ácida o un juicio injusto frente a ti. Sientes el impacto, sientes el calor de la rabia subiendo por tu cuello, pero haces algo radical, algo que rompe las leyes de la física social moderna. No dices nada, absolutamente nada. No hay una mueca de desprecio, no hay un suspiro de cansancio, no hay una mirada de odio. Simplemente no reaccionas. Tu rostro es un espejo tranquilo donde sus insultos rebotan y caen al suelo por su propio peso. No explicas tu postura, no intentas convencerlos de que están equivocados, no buscas que se sientan mal por lo que dijeron, solo observas y te mantienes en silencio, un silencio denso, pesado, un silencio que llena la habitación y que no pide disculpas por existir. Te quedas ahí, presente, consciente, pero completamente inalcanzable. Es como si estuvieras observando una tormenta desde detrás de un cristal blindado. Puedes ver los rayos, puedes escuchar los truenos, pero no hay una sola gota de lluvia que pueda tocarte. Ese momento, para ellos, es profundamente incómodo. El silencio es un espejo que devuelve la fealdad del agresor. Cuando no respondes, obligas al otro a lidiar con su propio veneno. Sin tu reacción, su ofensa no tiene un lugar donde aterrizar. Se queda suspendida en el aire, volviéndose contra quien la lanzó. El silencio rompe el guión que ellos habían escrito para ti. Al no encontrar resistencia, se quedan desarmados, perdidos en un vacío que no saben cómo llenar. Pero también, y esto es lo más importante que aprenderás hoy, es en ese vacío donde nace tu poder. El poder real no es el de quien golpea más fuerte, sino el de quien no puede ser movido. Es la fuerza de la montaña que no se inmuta ante el viento. Al elegir el silencio, has ganado la batalla más difícil, la batalla contra tu propio ego. Has decidido que tu paz interior vale infinitamente más que la opinión de alguien que no te respeta. Este silencio no es sumisión, es dominio propio. Es la señal de un hombre o una mujer
que ha dejado de ser un esclavo de las circunstancias para convertirse en el soberano de su propia mente. En este silencio recuperas cada gramo de energía que habrías desperdiciado en una discusión inútil y la guardas para lo que realmente importa: tu propósito, tu crecimiento y tu destino. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es para los que buscan consuelo, sino para los que buscan libertad. El silencio no es debilidad. En un mundo que confunde el ruido con la autoridad y la agresividad con la fortaleza, el silencio se percibe a menudo como una retirada o una falta de carácter, pero la realidad es diametralmente opuesta. El silencio es la forma más pura y devastadora de control. Es la manifestación externa de una arquitectura mental que no tiene fisuras. Cuando te quedas callado frente a la provocación, no estás perdiendo la batalla. Estás negándote a participar en una guerra que no es digna de tu tiempo. Estás estableciendo una frontera invisible que nadie, por muy ruidoso que sea, puede cruzar sin tu permiso. Porque si lo analizas con frialdad, te darás cuenta de una verdad universal. Cualquiera puede reaccionar. No se requiere talento, ni inteligencia, ni disciplina para gritar cuando te gritan, o para herir cuando te hieren. Es la respuesta biológica más básica, el reflejo de un sistema nervioso que aún se comporta como el de una presa acorralada. Cualquiera puede perder el control y dejarse arrastrar por la marea de sus impulsos más bajos. De hecho, la mayoría de las personas viven así, como hojas secas sopladas por el viento de las opiniones ajenas, reaccionando ante cada estímulo como si fueran máquinas programadas para el conflicto. Pero no cualquiera tiene la fibra moral y la templanza necesaria para contenerse. La contención es el rasgo distintivo de los hombres y mujeres que han dejado de ser esclavos. Es el músculo del espíritu que se entrena en la fricción de la vida cotidiana. Contenerse cuando tienes la palabra perfecta para humillar al otro o el argumento exacto para destrozar su ego requiere una fuerza de voluntad que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Es preferir la victoria sobre uno mismo a la victoria sobre el oponente. Epicteto, el esclavo que conquistó su libertad a través de la razón, enseñaba algo que parece simple pero que encierra el secreto de la invulnerabilidad humana. No son las cosas las que nos afectan, sino cómo reaccionamos a ellas. Las palabras que te lanzan son solo aire vibrando. Las acciones de los demás son eventos externos que ocurren fuera de tu ciudadela interior. No tienen poder por sí mismas. El poder se lo das tú cuando las dejas entrar, cuando las procesas y cuando permites que alteren tu química interna. Y tú, si eres honesto contigo mismo, sabes que reaccionas demasiado rápido. Te enciendes como la pólvora ante el menor roce. Eres demasiado emocional, permitiendo que el sentimiento del momento nuble la visión de largo plazo. Eres demasiado automático, operando bajo patrones de conducta que ni siquiera has cuestionado. Te han condicionado para creer que el honor se defiende con ruido, cuando el verdadero honor se protege con la integridad del carácter. El problema real, el que debes enfrentar hoy mismo si quieres dejar de sufrir innecesariamente, no es lo que te hicieron. El mundo es caótico y siempre habrá personas ignorantes, malintencionadas o simplemente heridas que intentarán volcar su basura sobre ti. Eso es inevitable. El verdadero problema es lo rápido que entregas tu control. Cada vez que te ofendes, le das las llaves de tu felicidad a un extraño. Cada vez que te enganchas en una discusión estéril, le permites a alguien que no respetas que decida cómo te vas a sentir el resto de la tarde. Estás regalando tu soberanía a cambio de nada. Un estoico entiende que su mente es el único territorio donde su dominio debe ser absoluto. Si alguien puede perturbarte, esa persona es tu dueño, y tú no naciste para ser propiedad de nadie. La próxima vez que sientas el aguijón de la ofensa, detente. Siente el impulso de hablar, observa cómo sube por tu pecho, y luego, con la frialdad de un cirujano, decide no hacer nada. Quédate en ese espacio de calma. Mira al provocador a los ojos y deja que su veneno se disuelva en tu silencio. Ahí, en ese preciso instante de autocontrol, es donde empiezas a ser verdaderamente libre. No entregues tu paz por un precio tan bajo. Tu silencio es tu escudo y tu control es tu libertad. Cuando alguien te hiere, en ese preciso instante en que la palabra afilada o el gesto de desprecio sale de su boca, esa persona está proyectando una expectativa. No es solo un ataque, es una apuesta. Espera una respuesta.
Está aguardando, con los sentidos alerta, el momento en que tu rostro cambie, en que tus ojos se nublen de rabia o en que tu voz se quiebre por la indignación. Espera verte alterado, porque tu alteración es el alimento de su propio ego. Para el provocador, tu pérdida de control es la prueba de que han logrado penetrar tus defensas, de que han encontrado la grieta en tu armadura y han logrado tocar el nervio. Esa persona espera, por encima de todo, sentir que tiene poder sobre ti. Existe una satisfacción oscura y primitiva en saber que uno puede dictar el estado emocional de otro ser humano con solo un puñado de sílabas. Si logran que te enfurezcas, son tus dueños. Si logran que te entristezcas, son tus jueces. Si logran que te justifiques desesperadamente, son tus superiores. Y cuando reaccionas, cuando caes en la trampa de la réplica inmediata, se lo confirmas. Les das la victoria en bandeja de plata. Les estás diciendo, sin palabras, que sus opiniones tienen el peso suficiente para mover los cimientos de tu mundo interno. Les estás otorgando el mando a distancia de tu paz mental. Pero cuando eliges el silencio, cuando decides que el vacío es la única respuesta digna de una ofensa indigna, rompes el patrón. Interrumpes el circuito eléctrico de la agresión. El agresor lanza un golpe esperando encontrar una superficie donde impactar, pero en su lugar encuentra el espacio profundo de tu indiferencia. Su ataque no encuentra resistencia, y por las leyes de la física emocional, esa energía termina consumiendo a quien la originó. Al no responder, los confundes. El silencio es un terreno donde el manipulador se siente perdido, porque no tiene datos con los que trabajar. No sabe si estás profundamente ofendido, si te da lástima su actitud, o si simplemente no te importa lo más mínimo. Esa incertidumbre es insoportable para quien busca el dominio. En la psicología del conflicto, el que calla y observa se vuelve un enigma. Ya no eres predecible, ya no eres ese conjunto de botones que cualquiera puede presionar para obtener el resultado deseado. Has dejado de ser una máquina de estímulo-respuesta para convertirte en un observador consciente y una persona impredecible, una persona que ha aprendido a separar lo que siente de lo que hace. No puede ser manipulada. La manipulación requiere que el otro sea reactivo. Requiere que sigas el hilo que ellos tiran. Pero cuando cortas ese hilo con la espada del autocontrol, el manipulador se queda con las manos vacías, agitando hilos que ya no mueven nada. Tu silencio es el mensaje más potente que puedes enviar. Tu veneno no tiene jurisdicción aquí. Es el recordatorio de que tu valor no está sujeto a debate público. Marco Aurelio solía recordarse a sí mismo que la mejor venganza es no parecerse a quien te causó el daño. Si ellos son ruidosos, tú eres silencioso. Si ellos son caóticos, tú eres ordenado. Si ellos intentan manipular, tú permaneces inamovible. Al romper el patrón de la reacción, recuperas la ventaja estratégica. No permitas que el ruido ajeno decida quién eres hoy. El silencio no es el fin de la conversación, es el inicio de tu soberanía absoluta. Mantente en ese espacio de misterio y control, porque allí es donde reside la verdadera fuerza del carácter. El silencio no significa que no sientes. No se trata de convertirte en una estatua de piedra carente de emociones o en un ser frío que ha extirpado su humanidad. Sentir es inevitable. Somos seres biológicos diseñados para experimentar el impacto de las palabras y las acciones. Sentirás el pinchazo de la traición, el calor de la injusticia o el peso de la crítica. Pero el silencio, en su forma más elevada, significa que eliges no reaccionar impulsivamente. Es el puente que construyes entre el sentimiento y la acción, un espacio de seguridad donde tus emociones no se convierten en órdenes. Es la diferencia entre ser un incendio que devasta todo a su paso y ser un horno que utiliza ese mismo calor para forjar acero. Marco Aurelio, el emperador que enfrentó traiciones de sus generales más cercanos y la pérdida de sus seres queridos, escribía en la soledad de su tienda de campaña: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos». Él entendía que el universo es un flujo constante de sucesos que no piden permiso para ocurrir. La gente mentirá, el clima cambiará, los planes fallarán. Todo eso está fuera de tu jurisdicción, pero tú, en un acto de futilidad agotadora, intentas controlar lo externo. Te desvives intentando moldear lo que dicen de ti en habitaciones donde no estás presente.
Te consumes tratando de corregir lo que hacen los demás, como si pudieras manejar sus voluntades como hilos de una marioneta. Te obsesionas con lo que piensan, buscando desesperadamente una aprobación que ellos no tienen la obligación de darte, y te frustras. Sientes esa amargura ácida en la garganta y ese nudo de impotencia en el estómago. Te frustras porque estás intentando detener las olas del mar con las manos desnudas. Estás gastando tu energía vital en una batalla que está perdida antes de empezar, porque no puedes controlar la libertad o la ignorancia ajena. No tienes las llaves del juicio de los demás, ni el código de conducta de quienes te rodean. Sin embargo, en medio de ese caos que no puedes dominar, existe un territorio soberano, una isla de calma absoluta donde tu palabra es la ley, tu respuesta. Sí puedes controlar cómo procesas el golpe, puedes decidir si una ofensa entra en tu corazón o si se queda en la superficie como una mancha que el tiempo borrará. Puedes elegir si respondes con la misma bajeza que recibiste o si te elevas por encima del ruido con la elegancia del desdén. Y ahí, en esa pequeña pero infinita capacidad de elección, está todo. Ahí reside la diferencia entre el esclavo de las circunstancias y el arquitecto de su propio carácter. Si logras dominar tu respuesta, has dominado el mundo, porque el mundo ya no puede herirte sin tu consentimiento. El silencio es la herramienta que te permite pausar la película de la realidad, analizar la escena y decidir cómo actuar según tus propios valores, no según el guión que otros intentan imponerte. No busques cambiar lo que pasa afuera, cambia el filtro con el que lo recibes adentro. Ese es el verdadero arte de vivir. Marco Aurelio solía recordarse a sí mismo en sus momentos de mayor presión que la mejor venganza contra un enemigo es, precisamente, no parecerse a él. Si ellos eligen ser ruidosos, vulgares y reactivos, tú eliges ser silencioso, elegante y proactivo. Si ellos intentan sembrar el caos, tú permaneces como un eje inamovible de orden. Al romper el patrón de la reacción, recuperas la ventaja estratégica en cualquier situación de la vida. No permitas que el ruido tóxico ajeno decida quién vas a ser el día de hoy. El silencio no es el fin de la comunicación, es el inicio de tu soberanía total sobre tu destino. Mantente en ese espacio de misterio, porque allí, y solo allí, es donde reside la verdadera e indestructible fuerza del carácter estoico. Una persona impredecible es una persona que no puede ser gobernada. La manipulación requiere, como requisito indispensable, que el otro sea reactivo y constante en sus debilidades. Requiere que sigas fielmente el hilo invisible que ellos tiran desde las sombras. Pero cuando cortas ese hilo con la espada del autocontrol absoluto, el manipulador se queda con las manos vacías, agitando hilos muertos que ya no mueven nada en tu realidad. Tu silencio es el mensaje más potente, sofisticado y aristocrático que puedes enviar. Es la declaración de que su veneno no tiene jurisdicción en tu territorio. Es el recordatorio de que tu valor personal no es una mercancía sujeta a debate público ni a votación popular. Cada reacción emocional tiene un costo oculto, una factura invisible que tu mente paga cada vez que permites que el mundo exterior sacuda tus cimientos. No es un gasto menor, es una fuga constante de los recursos más valiosos que posees. Pagas con tu energía vital, esa fuerza que deberías estar invirtiendo en construir tu imperio, en tu salud o en tus metas, pero que terminas regalando a un conflicto que no elegiste. Pagas con tu tiempo, esos minutos y horas que se desvanecen en discusiones circulares o en diálogos internos de reproche que jamás tendrán un cierre. Y sobre todo, pagas con tu paz mental, ese estado de gracia que es el único suelo firme sobre el cual se puede construir una vida con sentido. Y lo peor de todo, la verdad más cruda y cínica de nuestra existencia cotidiana, es que la inmensa mayoría de esas reacciones no cambian absolutamente nada, no modifican la opinión del ignorante, no corrigen la mala intención del envidioso, ni detienen la injusticia del mundo. El evento externo sigue ahí, inamovible, mientras tú te desmoronas por dentro intentando combatirlo con emociones viscerales. Tus gritos no calman la tormenta. Tus lágrimas no detienen la lluvia y tu indignación no transforma la piedra en oro. Solo te desgastan, te dejan como un campo de batalla después de la guerra, quemado, vacío y sin botín que mostrar por tanto sacrificio. Séneca,
El filósofo que navegó las aguas más peligrosas de la política romana lo decía claramente en sus cartas. El hombre sabio es invencible porque no entra en conflictos innecesarios. La invencibilidad no proviene de tener una fuerza física sobrehumana o un ejército a tus espaldas. Proviene de la capacidad de discernir qué batallas merecen tu presencia. El sabio no es quien gana todas las discusiones, sino quien tiene la altura de espíritu para no presentarse a ninguna que no tenga un propósito noble. Ser invencible es ser inalcanzable para la bajeza ajena, pero tú entras en todos los conflictos que se te presentan. Muerdes cada anzuelo que te lanzan en el trabajo, en tu familia o en una sección de comentarios de una red social. Discutes con personas que no tienen la capacidad intelectual ni emocional de entender tu punto de vista. Explicas tus motivos a quienes ya han decidido malinterpretarte. Intentas convencer desesperadamente a quienes solo buscan tener la razón, no la verdad. Te desgastas en un esfuerzo fútil por controlar la percepción de los demás, como si tu valor dependiera de su veredicto, y al final del día terminas agotado. Sientes ese cansancio gris que no se quita durmiendo, porque no es un cansancio del cuerpo, es un agotamiento del alma. Has peleado 1000 batallas pequeñas y no has ganado ninguna guerra importante. Has esparcido tu atención en 1000 direcciones y no has avanzado ni un metro hacia tu propio norte. Estás drenado por las expectativas y las ofensas de otros, viviendo una vida reactiva en lugar de una vida creativa. El silencio te ahorra todo eso de golpe. El silencio es el atajo hacia la libertad. Cuando decides callar, no estás aceptando la derrota, estás declarando tu independencia. Estás diciendo: mi energía es demasiado valiosa para gastarla en tu drama. El silencio es la barrera que detiene el desgaste. Es el ahorro de combustible que te permite llegar más lejos que nadie. Al no entrar en el conflicto, conservas tu centro, mantienes tu visión clara y proteges tu santuario interno. El silencio no es la ausencia de palabras, es la presencia de una estrategia superior, la de quien sabe que la victoria definitiva es mantener la calma mientras el mundo entero pierde la cabeza. No te agotes intentando arreglar lo que no te corresponde. Guarda ese fuego para iluminar tu propio camino. Cuando no reaccionas, algo cambia en la estructura misma de tu realidad. No es solo un cambio externo en la dinámica con los demás, es una transmutación interna que redefine cómo experimentas la existencia. En ese preciso instante en que detienes el impulso eléctrico de la réplica, en que frenas la lengua y respiras en lugar de gritar, tu mente se calma. Es como si una tormenta de arena que nublaba todo tu horizonte se asentara de golpe, dejando el aire limpio y el suelo firme. El caos interno que antes te dictaba qué sentir, se disuelve en una serenidad gélida y poderosa. Tu perspectiva se amplía de forma casi infinita. Cuando estás sumergido en la reacción, tu visión es de túnel. Solo ves la ofensa, solo ves al enemigo, solo ves tu propia herida. Estás atrapado en el presente más bajo y visceral, pero al elegir el silencio das un paso atrás. Te elevas por encima del conflicto y de repente el campo de batalla se revela completo ante tus ojos. Empiezas a ver con una claridad que antes te era imposible alcanzar. Ya no eres el soldado herido que sangra en la trinchera. Eres el general que observa el mapa desde la colina. En ese estado de observación pura, te das cuenta de cosas que antes no veías porque estabas demasiado ocupado defendiéndote. Empiezas a leer las intenciones reales detrás de las palabras ajenas. Notas la inseguridad que motiva el insulto, el miedo que alimenta la arrogancia y la profunda soledad que dicta el deseo de dominar. Ves los patrones repetitivos de quienes te rodean, esos ciclos de drama en los que antes caías una y otra vez como un autómata. Empiezas a ver a las personas tal como son, despojadas de las proyecciones de tu propio ego. Comprendes que sus ataques no hablan de ti, sino de sus propias batallas perdidas y de sus vacíos no llenados, porque el ruido emocional, ese estruendo de rabia, indignación y orgullo herido, ya no te ciega. La emoción intensa es como una venda en los ojos. Te hace creer que estás viendo la verdad cuando solo estás viendo tu propia proyección del dolor. Al apagar ese ruido mediante el silencio voluntario, recuperas la visión 20/20 sobre tu propia vida.
Dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un testigo de la realidad, y en ese espacio de silencio sagrado, empiezas a pensar mejor. Tus pensamientos dejan de ser reacciones químicas desordenadas y se convierten en herramientas de precisión. Tienes el tiempo y el espacio para evaluar las consecuencias, para sopesar las opciones y para alinear tus actos con tus valores a largo plazo, no con tus impulsos a corto plazo. Empiezas a decidir mejor, porque tus decisiones ya no nacen del miedo o de la necesidad de aprobación, sino de una lógica fría y una ética inquebrantable. Consecuentemente, empiezas a vivir mejor. Una vida sin reacciones innecesarias es una vida con una carga mucho más ligera. Es una vida donde conservas tu energía para lo que realmente importa, tu propósito, tu familia, tu legado. El silencio te otorga una elegancia mental que ninguna riqueza puede comprar. Es el lujo de no tener que disculparse por palabras dichas en un momento de ira, y la satisfacción de saber que tu paz es un santuario que nadie puede profanar sin tu consentimiento. Al dominar tu reacción, has reclamado el trono de tu propia vida. Estás finalmente al mando. El silencio también comunica. Existe una creencia errónea de que para ser escuchado hay que gritar y de que para imponerse hay que saturar el aire con palabras. Pero la comunicación más profunda y autoritaria no ocurre en la garganta, sino en la actitud. El silencio no es un vacío de información, es un mensaje de una densidad psicológica aplastante. Comunica sin margen de error que no estás disponible para juegos mediocres. Es la señal inequívoca de que has madurado más allá de las dinámicas infantiles de ataque y defensa, y de que las manipulaciones baratas rebotan contra tu armadura sin dejar una sola marca. Cuando alguien intenta arrastrarte al barro de una discusión estéril, y tú respondes con un silencio gélido y sereno, estás enviando una declaración de principios. Tu drama no tiene valor en mi mercado. Estás comunicando que no eres una presa fácil de provocar. El provocador vive de la reacción ajena, es su oxígeno. Al negárselo, le demuestras que sus hilos no tienen fuerza suficiente para mover tus extremidades. Le haces entender que no cualquiera tiene acceso a tu mundo interno. Tu paz es un club exclusivo, un santuario de alta seguridad donde solo entran quienes han demostrado tener la altura ética y la calma necesaria para habitarlo. Y eso, en un mundo saturado de personas reactivas y desesperadas por atención, genera algo sumamente poderoso: respeto. Es un respeto de una naturaleza distinta, mucho más duradero y temible que el que se obtiene mediante la intimidación o el ruido. No te respetan porque hables fuerte, ni porque tengas la respuesta más mordaz o el insulto más ingenioso. Te respetan porque no necesitas hablar. Tu mera presencia, imperturbable ante la tormenta, sugiere una reserva de fuerza interna que los demás no pueden comprender del todo. El silencio proyecta una confianza que no necesita ser explicada ni justificada. Es la confianza de quien sabe quién es y cuánto vale, y que por lo tanto no siente la urgencia de convencer a nadie de su posición, porque tu control, esa capacidad de observar el caos sin convertirte en parte de él, habla por ti con una elocuencia que ninguna oración gramatical podría alcanzar. El autocontrol es la moneda de cambio del estatus real. Quien se controla a sí mismo proyecta que es capaz de controlar situaciones mucho más grandes. Al elegir el silencio sobre la réplica, estás demostrando que eres el dueño de tus impulsos y no su esclavo. Este respeto silencioso es el que abre puertas y el que cierra bocas. Es el que hace que, cuando finalmente decides hablar, tus palabras tengan el peso del oro, porque todos saben que no las desperdicias. Has dejado de ser un ruido más en el ambiente para convertirte en una frecuencia de autoridad. Tu silencio es tu firma y tu control es tu legado. No busques la validación en el eco de tus propias palabras. Búscala en la solidez de tu carácter inamovible. Quien domina su silencio, domina su destino. Pero seamos claros, no estamos hablando de una fórmula mágica, ni de un interruptor que apagas y te convierte en un monje tibetano de la noche a la mañana. No es fácil. Vivimos en un cuerpo diseñado para la supervivencia, con un cerebro que interpreta la crítica social como una amenaza física real. El impulso está ahí, latente, quemando en la base de tu cráneo. Es esa presión en el pecho que te empuja a soltar la frase hiriente,
a escribir el mensaje de texto lleno de veneno o a levantar la voz para silenciar al otro. Tu instinto te grita que debes responder, que si te quedas callado, estás permitiendo una injusticia. Reaccionar se siente como un alivio momentáneo, como soltar una carga pesada. Quieres defenderte porque el ataque se siente como un asedio a tu identidad. Tu ego, esa construcción frágil que necesita validación constante, quiere hacerlo. Quiere ganar la discusión, quiere tener la última palabra, quiere ver al oponente humillado o retractándose. Tu emoción volátil y reactiva quiere hacerlo porque se siente herida y busca, por reflejo, herir de vuelta para equilibrar el dolor. Pero es aquí, en esta frontera entre el impulso y el acto, donde se libra la verdadera batalla de tu vida. Es aquí donde tu disciplina, esa fuerza silenciosa que has cultivado en la sombra, decide no hacerlo. La disciplina es el guardián de tu soberanía. Es la capacidad de observar el incendio emocional y decidir que no vas a echarle más leña. No es falta de sentimientos, es un exceso de carácter. Es decirle a tu ego, hoy no tienes el mando. Es decirle a tu emoción, te escucho pero no te obedezco. Y cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, ocurre algo metabólico en tu carácter. Te vuelves más fuerte. Cada vez que logras contener el impulso, estás fortaleciendo el músculo de tu voluntad. Estás reescribiendo tus circuitos neuronales para que la paz sea tu respuesta por defecto y no la guerra. Te vuelves más estable, una roca que no se erosiona con el primer viento de crítica. Ya no eres un barco a la deriva de los humores ajenos, sino un ancla pesada que da seguridad a todo lo que la rodea. Te vuelves fundamentalmente más libre. La libertad real no es hacer lo que quieres. La libertad real es no ser esclavo de lo que sientes. Al elegir el silencio, rompes las cadenas que te atan a la opinión de los demás. Has dejado de ser un rehén de la provocación. Esta fuerza no se ve, no grita, no necesita aplausos, pero es la única que te permite caminar por el mundo con la frente en alto, sabiendo que nada externo tiene el poder de desmoronarte. El silencio es el gimnasio del espíritu, y cada segundo de contención es una repetición que te acerca a la invulnerabilidad absoluta. Mantén la guardia alta, pero la lengua quieta. El poder es tuyo. La maestría del silencio es, en última instancia, una forma de alquimia emocional. Es el proceso mediante el cual tomas el plomo de una ofensa externa y, en lugar de permitir que contamine tu sistema, lo transmutas en el oro de la autocomprensión. Al negarte a reaccionar, obligas a tu mente a procesar el estímulo de una manera analítica y no visceral. Te conviertes en un laboratorio viviente donde estudias la anatomía de la provocación. Observas cómo el insulto busca tu inseguridad, cómo la crítica intenta desestabilizar tu valía y cómo el desprecio pretende robarte el centro. Al observar esto sin intervenir, despojas al agresor de su mística y de su fuerza. Lo ves como lo que realmente es, un ser humano lidiando con sus propios demonios, proyectando sus carencias sobre ti. Esta claridad es un superpoder que te permite caminar entre el caos sin que el caos penetre en tus poros. Ya no eres un participante del conflicto, sino un observador soberano que decide, con la precisión de un estratega, cuándo y cómo invertir su palabra. Además, este entrenamiento en la contención genera una reserva de autoridad que se siente en el ambiente mucho antes de que abras la boca. Una persona que ha dominado su reacción impulsiva proyecta una gravedad que las personas reactivas simplemente no pueden emular. Es la diferencia entre un petardo que hace mucho ruido pero se consume en un segundo y una batería de ciclo profundo que sostiene una energía constante e imperturbable. Tu silencio no es un vacío, es una presencia cargada de intención. Cuando finalmente decides hablar, después de haber filtrado tus emociones a través del tamiz de la disciplina, tus palabras no son flechas lanzadas al azar, son verdades quirúrgicas que cortan el ruido y van directo al grano. Has aprendido que el lenguaje es un recurso sagrado que no debe ser desperdiciado en defender un ego que, para el estoico, es una sombra irrelevante. Tu libertad reside en esa fracción de segundo entre el insulto y el silencio, donde eliges ser el dueño de tu destino y no el eco de la amargura de alguien más. Mantente en esa frecuencia, porque el mundo pertenece a quienes son capaces de gobernarse a sí mismos cuando todos los demás han perdido. Porque al final,
No se trata de los demás, no se trata de la injusticia del que te señala, ni de la ignorancia del que te juzga, ni de la malicia del que intenta robarte la calma para alimentar su propia carencia. Ellos son solo el ruido de fondo, el clima cambiante de una existencia que siempre será imperfecta y a menudo hostil. Si enfocas tu energía en sus actos, te conviertes en su satélite, girando perpetuamente alrededor de sus errores. Pero la verdadera filosofía no mira hacia afuera para buscar culpables, mira hacia adentro para buscar fortaleza. Se trata de ti. Se trata de quién decides ser cuando las circunstancias dejan de ser favorables y te ponen a prueba. Es en el fuego de la provocación donde se revela si tus principios son de acero o de paja. Es fácil hablar de paz, de ética y de control cuando estás en silencio, cuando nadie te contradice y cuando el mundo parece darte la razón. Cualquiera puede ser calmado, virtuoso y razonable cuando todo está bien y las aguas están mansas. En la comodidad, la virtud es solo una teoría decorativa. Pero cuando te provocan, cuando tocan tu fibra más sensible, cuando te hieren donde más te duele o cuando te faltan al respeto de forma deliberada, ahí es donde se revela tu nivel real. En ese instante de máxima presión, tu máscara cae y emerge tu verdadero carácter. Si gritas porque te gritaron, eres igual a ellos. Si odias porque te odiaron, te han conquistado. Pero si puedes mantenerte en control en medio del caos, si puedes observar la tormenta sin permitir que una sola gota de agua penetre en tu santuario interno, entonces ya estás por encima. Estar por encima no es un acto de arrogancia ni de superioridad moral sobre otros. Es un acto de soberanía sobre ti mismo. Significa que has alcanzado un grado de madurez donde los eventos externos han perdido la capacidad de dictar tu conducta. Has dejado de ser un termómetro que sube y baja según la temperatura ambiental, para convertirte en un termostato que define su propia temperatura interna. Mantener el silencio y el control cuando todo te empuja a la reacción es la prueba máxima de que eres el dueño de tu destino. Quien domina ese momento crítico domina su vida entera. No permitas que la bajeza de otros defina tu altura. Mantente firme en tu centro porque tu integridad es lo único que nadie puede quitarte si tú decides no entregarla. Dominar esa respuesta silenciosa es en realidad la mayor prueba de inteligencia estratégica que puedes demostrar en tu vida social y profesional. Cuando te niegas a reaccionar, retienes toda la información y toda la energía de la situación, mientras que la otra parte se expone por completo. El provocador, al no encontrar resistencia, se ve obligado a llenar el vacío con más palabras, más gestos y más errores, revelando sus propias debilidades e inseguridades de forma cruda y descarnada. Te conviertes en un observador analítico que ve el tablero desde arriba, mientras que el adversario está cegado por su propio ego en la base de la montaña. Esa economía de movimientos no solo preserva tu paz mental, sino que construye una reputación de alguien que posee una profundidad inalcanzable y un autocontrol inquebrantable. A largo plazo, la gente aprende que intentar desestabilizarte es un esfuerzo inútil, y tu presencia pasa a imponer un respeto natural que ningún grito podría jamás comprar. Además, es fundamental comprender que cada segundo de silencio ante una ofensa es una inversión directa en tu propia libertad futura. La mayoría de las personas viven encadenadas a lo que los demás piensan o hacen, actuando como reflejos condicionados de estímulos externos. Pero tú, al elegir la contención, rompes esas cadenas definitivamente. Dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el artífice de tu propia serenidad. Este control no sirve solo para los momentos de conflicto. Se extiende a todas las áreas de tu vida, otorgándote una claridad mental que te permite tomar mejores decisiones, centrarte en lo que realmente importa e ignorar las distracciones que impiden tu crecimiento. Recuerda que tu mente es el único territorio donde tienes soberanía absoluta. Proteger ese territorio con el escudo del silencio no es un acto de aislamiento, sino un acto de poder supremo. Quien se vence a sí mismo en el fragor de la batalla emocional ya ha ganado todas las demás guerras que el mundo pueda intentar imponerle. Cuando dejas de reaccionar, el mundo pierde sus hilos sobre ti. Dejas de ser un títere de las circunstancias y dejas de ser controlado por las inseguridades, los caprichos o la malicia de los demás. La mayoría de las personas pasan su vida entera
entregando el mando de sus emociones a cualquiera que pase por la calle con una opinión negativa. Pero tú, al cerrar la puerta a la reacción impulsiva, recuperas el timón de tu propia existencia, recuperas la capacidad de decidir cómo te sientes, independientemente de lo que suceda afuera. Este es el fin de la servidumbre emocional. Cuando dejas de explicar cada uno de tus pasos, cuando dejas de justificar tu valor ante quienes no tienen la capacidad de apreciarlo, dejas de buscar validación. La necesidad de ser entendido es una de las prisiones más sutiles del ego. Al renunciar a esa lucha por el reconocimiento ajeno, te vuelves autosuficiente. Tu verdad no necesita el permiso de nadie para ser real. Cuando eliges el silencio en lugar de la autojustificación, eliges el poder de la seguridad interna. Estás declarando que tu criterio es suficiente y que no necesitas testigos para confirmar tu integridad. Esto no significa que pierdas tu voz o que te vuelvas un ser pasivo. Al contrario, la perfeccionas. Tu voz adquiere un peso que antes no tenía, porque ahora nace del discernimiento y no de la herida. No estás reprimiendo emociones como si fueras un volcán a punto de estallar. Las estás dominando. Estás aprendiendo a sentirlas, a entender su origen y a decidir si merecen ser expresadas o si deben disolverse en la claridad de tu razón. La represión es miedo. El dominio es sabiduría. Es la diferencia entre un prisionero que calla por obligación y un rey que calla por estrategia. Y en ese dominio absoluto, te conviertes en alguien profundamente diferente. Te transformas en alguien que no puede ser manipulado, porque no ofreces puntos de apoyo para el chantaje emocional. Te vuelves alguien que no necesita probar nada a nadie, porque la competencia más importante ya la ganaste frente al espejo. Eres alguien que ya está en control, una presencia que emana una calma que intimida al caos. Has pasado de ser una víctima del ruido a ser el arquitecto del silencio. Gracias por formar parte de Dirección Estoica. Este camino no es para todos, sino para aquellos que están dispuestos a forjar un carácter inquebrantable en la fragua de la disciplina diaria. Suscríbete y asume el compromiso de entrenar tu mente cada día, sin descanso, sin excusas. Hazlo hasta que tu silencio sea tan denso y cargado de intención que valga más que cualquier palabra gritada al viento. El mundo siempre intentará moverte, pero tú has aprendido que la verdadera victoria no es vencer a los demás, sino permanecer inamovible. Mantente firme, mantente en control. Nos vemos en la cima. Este dominio de uno mismo es la culminación de la madurez espiritual y psicológica. Al integrar el silencio como tu respuesta fundamental, creas una barrera de protección que no solo te defiende de los ataques externos, sino que también protege tu propia energía para lo que realmente importa. El tiempo que otros pierden en conflictos estériles, tú lo inviertes en tu crecimiento, en tu visión y en tu paz. Has entendido que la palabra es plata, pero el silencio, cuando nace del poder y no de la debilidad, es oro puro. Tu vida ya no es una serie de accidentes emocionales, sino una obra maestra de ejecución deliberada. Finalmente recuerda que la libertad que has alcanzado no es algo que se gana una sola vez, sino que se defiende en cada interacción, en cada provocación y en cada momento de soledad. La verdadera fuerza no se encuentra en la capacidad de imponer tu voluntad sobre el mundo, sino en la capacidad de no permitir que el mundo imponga su voluntad sobre tu mente. Has cruzado el umbral hacia una existencia superior, donde el ruido ajeno ya no tiene eco en tu interior. Eres el soberano de tu silencio, y en ese silencio has encontrado la libertad definitiva. Sigue entrenando, sigue observando, y sobre todo, sigue siendo el dueño de tu propia paz.